muy cara, muy grande, un poco incómoda. Pas. No me gusta. ¿Qué pasa, artistas? Soy Fernando Madaleno y estoy aquí casual haciendo como que miro motos para darle sentido a este vídeo. Comprar una moto es algo que no pasa todos los días. Por eso, cuando la vayas a comprar, tienes que tener bien claro qué es lo que vas a escoger y intentar buscar la manera de no equivocarte. Va a estar casi 100% determinado por lo que te pide el cuerpo. Sin embargo, si no tienes mucha experiencia o tienes al final varias opciones pero no tienes muy claro el panorama, elegir una puede volverse algo complicado. Imagínate que tienes un amigo que te dice: oye, es que yo quiero una moto para correr un poquito el fin de semana por la calle e ir al circuito de vez en cuando. ¿Qué me sugieres? Y tú le dices, ¿no?, con tu mejor intención y criterio, pues oye, mira, yo creo que lo que necesitas tú es una deportiva. 600, 1000, en función de tu experiencia, 125. Y sería lo lógico, ¿vale? Pero salvo que tenga argumentos sólidos para escoger este tipo de moto en particular, hay un montón de opciones más que le podrían servir y que no son tan obvias en primera instancia si no tienes muy estudiado el mercado. Por ejemplo, una naked media, 600 centímetros cúbicos en adelante, seguramente será para el común de los pilotos mucho mejor opción que una deportiva, salvo que, como os digo, pues realmente esta persona tenga cierta experiencia o unos argumentos sólidos que digas, sí, en efecto, pues la tuya es la deportiva. O por ejemplo otro, un familiar que te dice que quiere una moto para ir de lunes a viernes a trabajar y el fin de semana darse unas vueltitas y está enamorado de una Café Racer. Y tú le dices... O lo mismo le dices, sí, sí, dale, la mejor compra que puedes hacer. Y realmente, pues... Como yo ya me he equivocado alguna que otra vez, os quiero compartir 4 puntos que os servirán para elegir con más garantía de éxito vuestra siguiente moto. Por más que no sepas, te darás cuenta rápidamente de que no es lo mismo una moto para ir a trabajar de lunes a viernes que una moto para usarse exclusivamente en el fin de semana por gusto, por ocio o por lo que sea. E inclusive dentro de aquellos que compran la moto para usar el fin de semana, no es lo mismo ir a circuito, ir a hacer un doble propósito, salir de viaje corto, yo que sé, un par de horas con un grupete de amigos o tú solo, salir a hacer un viaje más largo con ese mismo grupo de amigos o tú solo igualmente, recorrerte un continente entero. Son cosas muy distintas y hay motos para todo. No hay una moto para todo, pero sí hay motos que te van a poder dar eso que tú le pides. Hay un montón de opciones, al final cada persona es un mundo, pero más o menos podemos englobar esto en una serie de escenarios. Por ejemplo, la persona que quiere la moto para ir exclusivamente a trabajar. De lunes a viernes yo voy a mi trabajo. Bien. Aquí yo personalmente recomendaría un scooter. Si vas a moverte en terreno urbano, es decir, desde que sales de tu casa hasta el trabajo solo vas a recorrer ciudad, yo recomendaría hasta 125-150 centímetros cúbicos. Más no hacen falta. Yo tengo un scooter pequeño que utilizo para ir a trabajar, 150 centímetros cúbicos y va como un tiro. Súper bien. Ahora bien, si por ejemplo necesitas hacer un trayecto un poquitito más largo porque te toca pillar autopista, porque vives en un pueblo que no es en la misma ciudad donde trabajas, ahí sí, yo personalmente sí que me iría, puede que hasta uno de 300 centímetros cúbicos. El de 150, 125 lo va a hacer bien, pero vas a ir en cierta medida limitado por motor y por todo lo que le acompaña, ¿sí? No es solo el motor, sino el chasis, los frenos y compañía. Si te gustan los demás de 300 centímetros cúbicos, por estética, motor, yo que sé, lo que sea, por ejemplo un T-Max o un Kymco AK550, es decisión tuya, es por gusto. Pero realmente a efecto racional no hace falta más de 300 centímetros cúbicos para este uso. Segundo caso, el que quiere para trabajar y salir un poquito de fin de semana. Normalmente este motero que está recién entrando al mundillo. Bueno, pues ahí te puede servir el mismo scooter. Si quieres rodar el fin de semana, pues sí te hará falta el de 300, por si acaso, para poder hacerte, pues, no sé, algún viaje entre provincias, entre comarcas, lo que sea, y poder coger autopista y jugar un poquito más con el acelerador y tal. Pero tienes más opciones. Si quieres algo de marchas, porque pues, te gusta más la sensación y si quieres jugar un poquito con el cambio, tienes varias opciones. Por ejemplo, en Honda, ¿vale? Tienes la familia CB en cualquiera de sus variantes, ¿no? Con el motor 500 bicilíndrico paralelo, CB500X, CB500R, F, la Naked, y la CBR500R, que no es la más indicada, pero te serviría para hacer esto. Lo importante en este grupo es que escojas una moto que sea barata o por lo menos económica en el momento de comprar y en el momento de mantenerla, ¿sí? Porque al final, si no, le vas a perder el gusto. Es decir, si tu uso es
casi 100% racional, pero quieres empezar a explorar el mundo de la moto del fin de semana por placer, más que por otra cosa, al final tienes que intentar elegir algo que te funcione, ¿sí? Entonces gastarte una millonada en una moto que luego resulta que no te va a brindar esa comodidad de lunes a viernes, que va a ser el uso principal, al final son boletos para equivocarte en la elección. Otro caso, el que quiere la moto para todos los días, ¿sí? No, yo la uso de lunes a domingo, voy a ir a trabajar con ella, pero también voy a rodar el fin de semana más asiduamente. Motociclista que ya lleva cierto tiempo en el mundo y que, pues bueno, necesita de un medio de transporte para ir a trabajar y de un medio de ocio para los fines de semana. Aquí las opciones son, pues no infinitas, pero casi. Dependerá mucho de lo que tú quieras hacer el fin de semana. Si dices, quiero una moto para ir a trabajar y todos los fines de semana irme a circuito, vas a estar complicado. Pero si lo que quieres es una moto para ir a trabajar de lunes a viernes y el fin de semana ir a rodar por la calle, en tu carretera de curvas favorita, con unos amigos, hacerte un viaje medio largo, ahí tienes infinitas opciones. Sugerencia personal, las Naked, cualquier Naked, realmente el cubicaje da un poco igual, sí, de 300, 400 centímetros cúbicos en adelante tienes potencia ya para divertirte en toda circunstancia, Yamaha MT-07, por ejemplo. O la misma familia de la CB500, sí, en su versión Naked, y también un montón de opciones más. Kawa Z650, la extinta Suzuki Gladius, pero ahora tienes la SV, hay un montón de opciones. Realmente dependerá mucho de lo que quieras hacer el fin de semana, ¿sí? Porque para ir por la ciudad el criterio es un poco el mismo de antes. Que sea económica de mantener, ya en el momento de comprar puede que no tanto, porque obviamente ese gustillo va a estar ahí en el momento de la compra, pero sí que sea una moto fácil de manejar en ciudad, que no sea un motor que te pida ir muy alto de revoluciones, una serie de cosas que en ciudad obviamente pues no vas a poder hacer y que encima van a hacer sufrir al motor. Evitar una Deportiva 1000, ¿vale? Para ir a trabajar, no sirve, no es lo ideal. También las doble propósito. Las doble propósito son pues un poco la moto para todo, a pesar de que no existen, pero hacen un poco todo bien, como las Naked. Lo que pasa es que las Naked están limitadas al asfalto, ¿sí? Las doble propósito hacen todo bien, no son las mejores en nada, pero son muy buenas en todo, en el terreno que tú les pongas. Entonces te pueden servir para viajar, para salir a divertirte el fin de semana, para ir a trabajar, sí. ¿Van a pecar de algo? De tamaño. En ciudad, obviamente, una doble propósito, sobre todo a mayor cubicaje, pues son más torpes, manillar más ancho para la comodidad, entonces para pasar entre coches se te va a complicar un poquito, pero se puede. Y por último, el cuarto grupo, el que quiere la moto solo para disfrutar el fin de semana. Ahí sí, claro, ¿qué vas a hacer? Si en el caso anterior era clave saber qué vas a hacer el fin de semana, pues en este ni te cuento, ¿no? Aquí sí ya puedes escoger dentro de todo el abanico. Si decides comprar una moto para divertirte y disfrutar, pues obviamente vas a la página de cada fabricante y seguramente tendrán una división separando las motos por la categoría que tú quieras hacer. Y ahí encontrarás doble propósito, deportivas, naked, lo que sea. Y ahí vas a encontrar. Dependerá mucho lo que hagas el fin de semana, como en el caso anterior. Entonces, carretera, naked. ¿Te gustan las deportivas? Tienes deportivas. ¿Quieres viajar? Te recomiendo una doble propósito, no solo por la postura, comodidad, protección aerodinámica, maletas, capacidad de carga, llevar pasajero, un montón de cosas. El presupuesto. Bueno, esta es fácil. Al final tienes que ponerle un número a lo que compras. Entonces seguramente habrá algún suertudo que no tenga presupuesto y que dirá que se compra la moto que le sale de la punta de la nariz. El resto de los mortales tendremos que ponernos un desde y un hasta. Desde 0 hasta X. El tener un presupuesto claro te va a ayudar a acotar un montón las opciones. Piensa que al final, entre solo los 4 fabricantes japoneses, pues ha de haber, contando las motos de más de 250 centímetros cúbicos, así a ojo, unas 50 motos. Fácil, si no más. Ya es difícil porque hay un montón de oferta. Cuando tú te pones un presupuesto desde el inicio, en vez de ir con una idea vaga de cuánto te quieres gastar, si me dices, no, yo voy desde esto hasta esto, o hasta esto. A partir de ahí vas a ir descartando una serie de cosas, que luego las considerarás si ves que en efecto el presupuesto que pusiste se quedó muy corto porque justo hay una que cumple con todo lo que quieres, pero está un poquito pasada. Pero en general el presupuesto nos va a ayudar a determinar cuáles son las opciones que descartamos en inicio. Experiencia previa. Esto es súper importante. Si eres nuevo en el tema de las motos, obviamente experiencia previa no habrás tenido, pero seguro que tienes algún amigo o alguna mala persona que te está metiendo en este mundillo a la que puedes preguntar con confianza qué tal le parece tal marca, tal modelo, tal servicio, que te servirá como guía en calidad de persona confiable, ¿sí? Para tomar cierta decisión, dado que tú no cuentas con ese
dado que tú no cuentas con ese criterio formado en tu persona. A veces el criterio de terceros puede que no te sirva tanto, porque si tú tienes unas motivaciones de compra distintas a las de esa persona que te está sugiriendo, obviamente te va a mandar por un camino que no necesariamente es el tuyo. Pero sí puedes hacerle preguntas objetivas. Traga mucha gasolina, los mantenimientos son caros, el servicio es malo, me trataron súper bien, la marca es súper reconocida, este modelo ganó según qué premio. Al final hay una serie de cosas que, siendo de mayor o menor importancia para según quiénes, son objetivas. Y esas te pueden servir para forjarte un criterio. Si has tenido experiencia, pues obviamente eso te va a servir, ¿no? Si te ha ido muy bien con una moto y con una marca y con un taller y un concesionario, tiene muchos boletos, esa marca, moto, taller, concesionario, de que repitas con ellos. Si por el contrario te ha ido como la fatal, entonces posiblemente querrás considerar otras opciones antes de volver a lo malo conocido. Y por último, y ahora sí, el listado de preferencias personales. Esto normalmente se hace primero, y creo que de forma equivocada. Tú pones en una lista lo que quieres y lo que te gusta, ¿no? Quiero que sea deportiva, que tenga 800 caballos, que tenga un modo de conducción que se llama tocar rodilla, que le hago así y pone a lavar la ropa. Tú al final tendrás una serie de cosas, como un checklist, en el que tú vas tachando, oye, quiero que tenga esto, esto y esto y esto. ¿Cuál es el problema con esto? Si tú has seguido los 3 primeros pasos, al final del tercero puedes tener una muestra de todo el universo de las motos y decir, oye, mira, pues las que cuadran dentro de los criterios un poco más objetivos que yo me he planteado para mi compra son esta y esta. Fantástico. Puede que por ahí te salga alguna moto que tú no habías considerado al inicio. Y resulta que dentro de los criterios que tú habías puesto, al final dices, oye, pues una Naked también entra. Entonces, claro, si tú has hecho tu lista primero y has dicho, quiero que sea deportiva, seguramente estás sacando a un montón de motos que ni consideraste ni considerarás. Si el uso que tú le vas a dar a esa moto no está muy en línea con lo que esa moto te permite hacer, pues seguramente te acabarás desilusionando con la misma en menos tiempo de lo que esperabas. Y esto es un montón de problemas, porque te toca vender si no estás conforme, o te toca andar con una moto que ya no te gusta, le pierdes las ganas, te toca venderla mal porque obviamente quieres rápido cambiar otra. Es un petardo. ¿Listo, chavales? Espero que todo esto os haya servido para algo. Si alguna vez has tenido alguna experiencia de este tipo, que te has comprado una moto y pues al final no ha sido lo que tú esperabas que fuese y te has desilusionado o te has dado cuenta de que los criterios que utilizaste para elegir no eran los más adecuados, pónnoslo en los comentarios si quieres. Y si no quieres, acuéstate y suda, yo qué sé. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Agur! Por ejemplo, los escenarios, hay un montón de opciones, al final cada persona es un mundo, pero más o menos podemos englobar esto en una serie de escenarios. El primero, una serie de escenarios. Por ejemplo, la persona que quiere la moto para ir exclusivamente a trabajar. De lunes a viernes yo voy a mi trabajo.